Piensas que estás atrayendo, esperando, con la esperanza de que lo correcto te note, caiga en tu regazo, llegue cuando la energía finalmente sea la adecuada. Pero esa creencia por sí sola te mantiene en un limbo, suspendido entre el deseo y la duda, sintiendo que tal vez algo anda mal contigo, o con el momento, o con el universo. Pero no es la atracción lo que da a luz a la realidad, es la elección. Y no el tipo de elección superficial que se pronuncia con los labios y se contradice con el cuerpo. Estoy hablando del tipo silencioso, constante, encarnado. El que se hace a través de tu sistema nervioso, tu mirada, tu estado de ser. El tipo de elección que no ruega ni espera ni da explicaciones de más. Señala, decide, y esa señal dobla las líneas de tiempo. Aquí está la verdad. El campo cuántico no responde a tus palabras, responde a tu coherencia. Lee la frecuencia de tu mirada, aquello en lo que te fijas, lo que reclamas sutilmente con tu atención, no lo que dices que quieres, no lo que escribes en tu diario, sino aquello que miras con la expectativa de ser. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que su atención es su autora, que en el momento en que miras tu vida a través del lente de la ausencia, la refuerzas. Cada vez que revisas tu teléfono con la vibración de la carencia, te preguntas por qué no ha llegado. Buscas señales como prueba de que estás cerca. No estás atrayendo, estás eligiendo. Eligiendo la línea de tiempo del casi, la identidad de buscador, la frecuencia de la espera, porque cada mirada es una declaración, una selección, un voto por la versión de ti que estás reforzando. Y si tu mirada está impregnada de necesidad, de vigilancia, de la tensión de intentar, el campo lee esa tensión como inestabilidad. No se magnetiza alrededor del agarre apretado, se armoniza con la coherencia. Piensa en esto. ¿Alguna vez has intentado manifestar algo, dicho todas las afirmaciones correctas, visualizado, rezado, alineado tus cristales y aún así nada se movió? Sentías que estabas haciendo todo bien, pero la corriente subyacente aún estaba llena de esfuerzo. Miedo sutil, apego subconsciente a no tenerlo todavía. Eso no es elegir, eso es microgestionar. Verás, elegir no es una declaración mental, es una decisión de frecuencia, es la encarnación de la inevitabilidad, no del tipo ansioso, sino del tipo relajado, de corazón abierto, columna suavizada. El tipo de elección que ocurre cuando una flor se abre al sol sin cuestionar su valor, cuando una leona entra en la habitación y no tiene que rugir para hacerse sentir. Ese es el nivel de coherencia de identidad del que estamos hablando. Porque en la mecánica cuántica no es el objeto el que existe independientemente del observador, es la observación, el efecto del observador, lo que llama a la partícula a tomar forma. Lo que significa, tu mirada no solo presencia la realidad, la moldea, la esculpe, la convoca, pero solo cuando está enraizada en el yo que ya sostiene la vibración, que ya vive dentro de la línea de tiempo, no hipotéticamente, sino visceralmente, encarnado. Tu mirada debe estar hecha de presencia, no de presión, de devoción, no de desesperación. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que estás dispuesto a elegir, sin planes de respaldo, sin pruebas, sin actuar. El campo lee el sí que hay debajo de las palabras, el sí silencioso e inquebrantable del cuerpo que sabe lo que es, incluso cuando el 3D aún no se ha puesto al día. El sí que dice, no necesito perseguir, no necesito forzar, no necesito esperar. Yo soy el que elige ahora, y miro con el poder de quien recuerda, no más pedir, más anclar, no más arreglar, más frecuencia, no más pasos, más quietud. Deja que el espejo cuántico se ponga al día, deja que tu elección sea suficiente, deja que tu mirada esté limpia, porque una vez que entiendes que no estás atrayendo, estás seleccionando, cada momento se convierte en una puerta, cada emoción se convierte en una pista, cada patrón se convierte en un punto de giro, y cada respiración se convierte en una pincelada en el lienzo de lo real. Puedes sentirlo, ¿verdad?
la diferencia entre cuando estás tratando de hacer que algo suceda y cuando ya lo has decidido. Ese cambio silencioso en tu cuerpo, cuando el agarre se afloja, cuando la mente se aquieta, cuando la energía se asienta en algo más profundo que el pensamiento. Ese es el momento en que el campo escucha, porque la elección no es ruidosa, no se anuncia con urgencia, no da vueltas buscando señales, no necesita validación, sabe. Y ese saber es una frecuencia, una señal, un pulso estabilizador que le dice a lo cuántico, ya estoy allí. Pero la mayoría de nosotros está entrenada para hacer lo contrario, para ganarlo, para esforzarse, para representar nuestro valor con la esperanza de que algo o alguien nos lo refleje. Confundimos el deseo con la necesidad, y en esa confusión transmitimos incoherencia. Decimos una cosa, pero nuestro cuerpo dice otra. Queremos amor, pero nuestra mirada aún busca seguridad. Queremos abundancia, pero miramos nuestra carencia como si fuera permanente. Queremos libertad, pero nuestro sistema nervioso está adicto al control. Esta contradicción crea estática, y la estática distorsiona la señal. No te hace indigno, solo te hace poco claro, y el campo solo puede reflejar lo que es coherente. Entonces intentamos más fuerte, nos aferramos, nos estiramos, pero cuanto más fuerte agarramos, más fragmentado se vuelve nuestro campo, porque lo cuántico no responde a cuán duro lo intentas, responde a cuán abierto estás, y la apertura no es un concepto, es un estado fisiológico, un sistema nervioso regulado, un corazón no protegido por el miedo, una respiración que fluye en lugar de contraerse. Así es como se siente la coherencia. No es actuación, es presencia, no es fuerza de voluntad, es disposición. Piensa en alguien que entra en una habitación y cambia la atmósfera sin decir una palabra, no porque sea ruidoso, sino porque es íntegro. Su mirada no busca aprobación, descansa en la verdad. Eso es gravedad vibracional. Ese es el poder de alguien que ha elegido. Puedes sentirlo, lo recuerdas, porque en tu esencia tú también eres eso, pero lo olvidaste. Te enseñaron a esperar permiso, a esperar que las estrellas se alineen, a que alguien más te diga que ahora es seguro. Y así mantuviste tu mirada dispersa, tu presencia diluida, tu poder condicionado. Pero esa versión de ti no está equivocada, solo está cansada. Cansada de cargar el peso de la manifestación como si fuera otro trabajo, otra tarea, otra forma de arreglarte. No necesitas arreglarte, necesitas volver a la simplicidad, a la quietud, a ese clic interno que dice, ya no estoy convenciendo a la vida de que me elija, estoy eligiendo la vida, plenamente, suavemente, sin disculpas, sin teatralidad. Solo una suave y constante reclamación de uno mismo, de frecuencia, de encarnación, porque la encarnación es el puente, el lugar donde la intención se convierte en resonancia, donde la identidad se convierte en resultado, donde dejas de desear y empiezas a ser. Está en la respiración que tomas cuando dejas de perseguir, en la postura que mantienes cuando ya no estás demostrando nada, en la quietud tranquila de elegir lo que ya se siente como hogar, incluso si aún no se ha mostrado en forma. Y es ahí donde las líneas de tiempo se doblan, no cuando pides con más fuerza, sino cuando anclas más profundo, cuando tu mirada ya no pregunta, ¿está viniendo?, sino que susurra, ya es mío, no por arrogancia, sino por alineación, no porque estés forzando, sino porque finalmente has recordado cómo sentirte lo suficientemente seguro para recibir. Y aquí está la paradoja que la mayoría de las mentes resiste. En el momento en que realmente eliges, en el momento en que tu ser se estabiliza en la vibración del ya no necesitas que llegue, y es precisamente por eso que llega, porque la necesidad es una frecuencia. El deseo es una frecuencia, pero también lo es el saber, también lo es el tener, también lo es el ser, y lo cuántico no recompensa tu anhelo, refleja tu estado. Por eso puedes pasar años persiguiendo una visión,
repitiendo en bucles de autoayuda, refinando tus rituales. Pero hasta que tu sistema nervioso se sienta lo suficientemente seguro para sostener lo que estás pidiendo, seguirá estando fuera de tu alcance. No porque estés bloqueado, sino porque tu campo aún está señalando todavía no. No es el deseo lo que moldea tu vida, es la decisión que hay debajo, el tono emocional en el que vives, la autopercepción desde la que miras. Cada vez que imaginas la vida que quieres y sientes una ligera punzada de ausencia, no te estás alineando. Estás reforzando la distancia. Cada vez que buscas pruebas afuera, cada vez que vuelves a comprobar las señales, estás transmitiendo aún no está aquí. Y el campo escucha, no a tu intención, sino a tu encarnación. Así que pregúntate esto: ¿desde qué versión de mí estoy mirando? No la versión que crees que eres, sino la que tu cuerpo cree, la que tu respiración afirma, la que tu postura refleja en silencio. Esa versión, la que está debajo de la actuación, es la que lo cuántico escucha. Si tu sistema todavía se prepara para la decepción, entonces, sin importar cuán a menudo visualices el éxito, el campo recibirá señales mezcladas. Si tu cuerpo todavía asocia el recibir con peligro, con ser visto, ser juzgado, ser abrumado, entonces inconscientemente rechazará aquello que dices desear, y no es sabotaje, es seguridad. Tu sistema no está desalineado, está haciendo exactamente lo que fue entrenado para hacer: sobrevivir. Lo que significa que el trabajo no es esforzarte más, es crear seguridad en la señal, regular el cuerpo para que la visión no se sienta como una amenaza, suavizar tu presencia hasta que tu deseo no requiera pruebas, soltar la actuación de estar listo, y en realidad estar listo, primero en frecuencia, y estar listo se siente así, sin más aferrarse, sin más cuenta regresiva, sin más buscar pistas. Solo un sí tranquilo en la médula, un saber en las células, una confianza que no necesita reafirmación, una mirada que ya no se estremece ante lo desconocido, sino que lo recibe como una puerta que se abre dentro del corazón. Esta es la razón por la cual el control bloquea la manifestación, porque es una frecuencia de miedo, porque dice: no confío en que llegue a menos que gestione cada variable. Pero la vida no florece a través de la fuerza, florece a través de la confianza, a través de la coherencia, a través de la calma magnética de alguien que ya no busca evidencia, porque se ha convertido en ella. Y cuando te conviertes en la frecuencia, la realidad se reorganiza a tu alrededor. No en tiempo lineal, en respuesta cuántica, no de acuerdo con la lógica, sino con la resonancia. Colapsas la distancia entre quién has sido y quién eres realmente, no por esfuerzo, sino por recuerdo. Así que detente, respira, baja por debajo del ruido mental. Deja que tu cuerpo responda a esto. ¿Qué he estado esperando para hacer y que ya estoy listo para convertirme? ¿Qué línea de tiempo he estado esperando y que ahora elijo, no en concepto, sino en coherencia? Siente el cambio. Deja que recorra tu columna. Deja que suavice tu mirada. Deja que limpie la estática de tu señal. Así es como comienza, no con más esfuerzo, sino con más rendición. No con más acción, sino con mayor alineación. Esta es la mirada que dobla la realidad. Hay un momento, silencioso, casi invisible, en el que dejas de perseguir el resultado y empiezas a habitar la vibración. Y eso lo cambia todo. Te despiertas y el mundo se siente diferente, aunque nada haya cambiado. Te mueves más despacio, más suavemente. No porque te hayas rendido, sino porque finalmente has llegado. Ya no estás mirando hacia adelante, ya no estás negociando con el universo, ya no necesitas la siguiente señal para sentirte seguro. Has elegido. Y esa elección ahora vive en tu respiración, en tu tono, en el espacio entre tus pensamientos. Vive en la forma en que sirves tu café, en la manera en que caminas por la calle, en cómo te hablas en silencio. Te has convertido en la frecuencia, y ese es el momento en que el campo empieza a responder, pero no siempre es ruidoso, no siempre son rayos y sincronicidades, a veces es sutil,
un cambio suave, un tipo diferente de espejo, una interacción que ya no te engancha, una elección que se siente más clara que antes, un no que antes te aterraba y que ahora fluye de tu boca sin vacilar. Estas son las señales de la encarnación, no luces intermitentes, sino coherencia en movimiento. Y la coherencia no es perfección, es congruencia, alineación entre lo que deseas y cómo habitas en ti mismo, entre lo que declaras y lo que encarnas. No puedes falsificar esta señal, no puedes impostar tu camino hacia la alineación. Lo cuántico no responde a las máscaras, responde a la esencia. Lee la huella emocional de tus elecciones, no las palabras que las adornan. Por eso el trabajo de identidad lo es todo. Porque no manifiestas desde tus pensamientos, manifiestas desde tu autoconcepto, desde la frecuencia de quien crees que eres. Si crees en lo más profundo, que siempre estás esperando, que la vida te hace probarte primero, que todavía estás siendo puesto a prueba, o castigado, o pasado por alto, entonces tu mirada reflejará esa creencia. Incluso si dices todas las palabras correctas, el cuerpo vibrará carencia, y el campo lo reflejará. Pero cuando te conviertes en alguien que ya no negocia su valor, algo se desbloquea. Tu energía deja de filtrarse en demostrar. Tu presencia se vuelve densa de claridad. Dejas de externalizar tu sentido de llegar a ser a condiciones externas, y desde ese estado, no de actuación, sino de paz, tu señal se afila. Tu mirada elige sin titubear. Tu sistema nervioso ya no tiembla ante lo desconocido, porque recuerdas, tú eres la fuente, y este recuerdo no es grandioso, es suave, es íntimo, es la forma en que late tu corazón cuando ya no intentas impresionar a la vida, sino simplemente vivirla. Es la manera en que tu respiración se profundiza cuando sabes que el momento es suficiente. Es la suavidad de tu mirada cuando dejas de pedir que el espejo cambie y en cambio te conviertes en la imagen que estabas esperando ver. Eso es elegir cuánticamente, no lineal, no esforzado, sino eléctrico en su claridad. Reorganiza las líneas de tiempo sin drama, atrae lo improbable hacia ti como la gravedad, porque no estás intentando ser magnético, eres magnético. No estás pidiendo que la realidad te note, la estás esculpiendo con tu mirada, silenciosa, inquebrantable, inconfundiblemente. Y lo más poderoso, que cuando te desplazas a este espacio, ya no necesitas que la realidad cambie de inmediato, porque ya has cambiado dentro de lo único que siempre importó, tu frecuencia. El resto es solo eco, reverberación, señales coincidiendo con la elección que hiciste mucho antes de que apareciera la evidencia. Esto no se trata de paciencia, se trata de presencia, no de esperar, de dar la bienvenida. Este es el espacio donde los milagros se vuelven ordinarios, donde el esfuerzo cede ante la elegancia, donde elegir se convierte en arte y el observador se convierte en creador, y quizá esto sea lo que has estado buscando todo este tiempo, no la cosa, sino el estado, no el resultado, sino la intimidad con tu propio poder. Porque cuando dejas de intentar atraer y empiezas a elegir con tu frecuencia, dejas de externalizar tu paz, dejas de contener la respiración esperando que la vida te dé una señal de que eres digno. Dejas de necesitar que la realidad valide tu proceso de llegar a ser. Simplemente te conviertes. Y en esa conversión, algo extraordinario sucede. La realidad empieza a reflejarte, pero no de la manera que esperabas, no como una máquina expendedora donde pones un deseo y sale un resultado. No, es más poético que eso. Llega por las grietas, en momentos que no podrías haber planeado, de maneras que se sienten como reconocimiento, no como recompensa, como si la vida hubiera estado esperando que finalmente recordaras quién eres, para entonces poder reflejártelo. Pero recuerda esto, tu yo antiguo querrá interrumpir este proceso, el que necesitaba control, el que medía el progreso en métricas externas, el que creía que la seguridad venía de la predicción, no de la presencia. Esa parte de ti podría sentir miedo cuando te suavizas,
cuando sueltas el agarre, cuando dejas de necesitar monitorear todo. Y está bien. Déjala sentir miedo. Déjala temblar. Pero no confundas ese miedo con la verdad. Es solo residuo, eco. No pertenece al que elige. Pertenece al que estás dejando atrás. Porque lo cuántico no responde al pasado. Responde a la hora. Responde a la versión de ti que existe en esta respiración exacta. Así que, si todavía estás esperando pruebas, pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo eso? ¿Es la parte que no se siente segura a menos que vea el resultado primero? ¿Es la versión que aún cree que debe ganárselo, manifestarlo, hacerlo bien? ¿O es la que sabe que la elección ya se ha hecho y ahora simplemente me convierto en el eco de esa elección? En el campo de posibilidades infinitas, el tiempo no es lineal. En el momento en que alineas tu frecuencia con un yo futuro, esa versión empieza a informar tu presente. No al revés, no es cuando llegue, me sentiré seguro, es cuando me sienta seguro, llegará. Por eso la mirada lo es todo, porque tu mirada no solo observa, selecciona. Llama a las partículas a la coherencia, y cuando tu mirada deja de buscar pruebas y empieza a emitir certeza, el campo se reconfigura para igualarte. Pero certeza no significa terquedad, significa suavidad, una firmeza rendida, una mirada que ya no se estremece, incluso en silencio, una presencia que dice, ya no necesito pruebas, porque me he convertido en ellas. Ya no busco señales porque yo soy la señal. Ya no temo al retraso porque ya no estoy esperando. Ya estoy caminando la línea de tiempo, no algún día, ahora. Y lo hermoso de esto es que te libera de la montaña rusa emocional, del análisis excesivo, de la verificación constante, del agarre. Dejas de manifestar desde la presión y empiezas a irradiar desde la presencia. Dejas de preguntar, ¿está funcionando? Y comienzas a sentir, por supuesto que sí, no por lo que esté ocurriendo afuera, sino por lo que ha aterrizado dentro. Esa es la mirada que dobla lo cuántico, no la intensidad, la intimidad, no más hacer, más ser, no desde el miedo, desde la frecuencia, y todo comienza con la decisión, no hablada, sino vivida. Un sí silencioso y sagrado que resuena en cada célula, que dice, elijo este yo, esta realidad, esta línea de tiempo, no después, no cuando esté demostrado, ahora, porque he terminado de esperar, estoy listo para ser. Puedes sentir la diferencia en tus huesos, cuando la decisión se ha arraigado tan profundamente en tu ser que dejas de escanear el horizonte buscando confirmación. Dejas de preguntar, ¿cuándo llegará? Porque la pregunta misma ya no tiene sentido. Ya has llegado. No físicamente, tal vez, pero vibracionalmente, emocionalmente, somáticamente. Has llegado a la línea de tiempo en la que ya es verdad, ya es real, ya es tuyo. Esto no se trata de fingir, no de pretender, no de pasar por alto tus emociones. Se trata de estar tan sintonizado con la frecuencia de lo que eliges que la duda ya no te saca de alineación, porque has entrenado tu mirada para descansar en la certeza, no en las circunstancias. Has entrenado tu sistema nervioso para confiar más en lo no visto que en lo temporal. Y esa confianza es magnética. No ruega, no empuja, no colapsa con el retraso, se estabiliza, se profundiza, se abre más. Y en esa apertura, la señal se afila. Se vuelve tan clara, tan pura, que la realidad no tiene más opción que alinearse. Así es como funciona lo cuántico, no a través de la fuerza, sino de la fidelidad a la frecuencia, a través de la lealtad a la vibración del ya, incluso cuando la evidencia está en silencio. Porque el silencio no es ausencia, es calibración, es el campo escuchando, reorganizando, armonizando con tu señal. Y si sigues saltando fuera de la línea de tiempo, de vuelta a la duda, de vuelta a la preocupación, de vuelta al monitoreo, alteras la coherencia, retrasas la entrega, distorsionas el espejo.
Así que, en lugar de preguntar, ¿por qué no está aquí todavía?, pregúntate, ¿qué estoy esperando para darme permiso de sentir ahora? ¿Qué estoy posponiendo hasta que lo externo me valide? ¿Puedo darme esa frecuencia ahora, antes de que llegue la forma? ¿Puedo vivir la línea de tiempo en mi cuerpo antes de que aparezca en mi calendario? Porque eso es lo que es la encarnación. No es un ensayo mental, es una afirmación fisiológica, una manera de caminar, de respirar, de ser, que dice, ya no estoy persiguiendo, ya no estoy pidiendo, ya soy quien tiene. Y el campo refleja esto no como recompensa, sino como resonancia. Por eso debes dejar de esperar el momento perfecto, dejar de esperar la próxima señal, dejar de esperar a que alguien te diga que estás listo. Ya estás listo. Siempre fuiste tú quien elegía. La demora nunca fue castigo, fue preparación. El campo no estaba reteniendo, estaba esperando coherencia, esperando que tu mirada dejara de parpadear, esperando que tu señal se estabilizara en el saber. Y cuando lo hace, no es dramático, no es cinematográfico, es silencioso, pero innegable. Las cosas cambian, se abren puertas. Las personas responden de forma diferente. Las sincronicidades regresan, no porque las hayas forzado, sino porque recordaste cómo permitir que lleguen. Dejaste de controlar el camino y empezaste a habitar la frecuencia, y eso lo cambia todo. Así que hoy, elige de nuevo, no con la boca, con la mirada, con tu postura, con tu respiración, con la forma en que enfrentas lo mundano, con la forma en que te sostienes cuando nadie está mirando. Ahí es donde vive el verdadero trabajo, en los micromomentos, los espacios entre el esfuerzo, las pausas en las que recuerdas, soy quien elige, soy la señal. No estoy atrayendo, estoy alineando, y esa alineación ya está en movimiento. ¿Y no es increíble la paz que llega cuando dejas de intentar hacerlo bien y, en cambio, simplemente te permites ser la frecuencia? Cuando dejas de rastrear el cómo y comienzas a habitar el quién. Cuando dejas de buscar señales y empiezas a irradiar de adentro hacia afuera, hay una especie de rebelión silenciosa en eso, una rendición radical, una elección de no dejarte guiar más por el miedo, sino por la sensación, no la emoción de carencia, sino la sensación de verdad. La memoria celular que dice, sé quién soy, y he terminado de fingir lo contrario. Ahí es donde ocurre el verdadero cambio, no en tu pensamiento, sino en tu postura, en la manera invisible en que tu energía se reorienta alrededor de la certeza, en la forma en que respiras más profundo sin darte cuenta, en la forma en que tu columna se apila más erguida, tus hombros caen, tu rostro se suaviza, dejas de demostrar, dejas de actuar, dejas de perseguir, empiezas a transmitir, porque la coherencia es transmisión, y la transmisión es la forma en que las líneas de tiempo te reconocen. Ya no estás esperando, estás tejiendo, ya no estás anhelando, estás aterrizando, y esto no se trata de evadir la realidad, se trata de doblarla, porque la versión de ti que vive en el pensamiento ilusorio ya no es la que conduce. La versión de ti que esperaba, dudaba, negociaba, ha sido reemplazada por la que recuerda, no estoy separado de la cosa, soy la señal de ella. Y las señales no ruegan, no entran en pánico, no explican, transmiten. Así que pregúntate ahora, ¿qué estoy transmitiendo cuando entro en una habitación? Cuando abro mi teléfono, cuando enfrento la incertidumbre, ¿estoy filtrando energía a través del control o irradiando energía a través de la coherencia? ¿Estoy atado a líneas de tiempo que no me sirven o sintonizado con la que ya he elegido? Esto no se trata de perfección, se trata de precisión, un regreso a la frecuencia central, la que está debajo del ruido, la que no necesita defensa, la que siempre ha estado ahí, vibrando bajo tu piel, esperando ser confiada. Y cuando confías en ella, todo empieza a acelerarse, no caóticamente, no de forma abrumadora, sino con gracia. Las conversaciones correctas, las ideas correctas, los cambios correctos.
no porque forzaste el rompecabezas para encajar, sino porque finalmente dejaste de fingir que eras la pieza que faltaba. Te convertiste en el centro, mantuviste la forma. Y las piezas llegaron. Esa es la magia de elegir cuánticamente. No se trata de hacer que las cosas sucedan, se trata de volverte tan inquebrantable en tu señal que el mundo se reconfigure a su alrededor, tan enraizado en tu encarnación que la evidencia se vuelva inevitable, tan profundamente sincronizado con la línea de tiempo de la verdad que toda falsedad se desvanece. Y no es un salto místico, es lo más enraizado que harás, es el regreso a tu cuerpo, tu respiración, tu ahora, una y otra vez, hasta que dejes de reaccionar a la realidad y empieces a reescribirla, hasta que tu mirada deje de buscar seguridad y empiece a crearla, hasta que tu frecuencia se convierta en el hecho y la realidad no tenga más opción que reflejarlo. Así que suaviza. Otra vez. Relájate en el sí que ya vive dentro de ti. Deja que tu mirada elija lo que tu alma ya sabe. Deja que tu cuerpo recuerde la línea de tiempo que viniste a caminar. Deja que la presencia sea el portal. Deja que la identidad sea el instrumento. Deja que la coherencia sea el código. No estás atrayendo, estás eligiendo. Con cada respiración, cada paso, cada mirada. Y ahora ya no queda nada por esperar. Porque una vez que entiendes que tu mirada es la arquitecta, no la audiencia, que tu presencia esculpe las líneas de tiempo, no tus planes, te das cuenta de que no hay un evento futuro que te complete. Solo existe este momento, esta respiración, esta decisión de dejar que tu frecuencia termine la frase antes de que la forma lo haga. Ese es el poder que has estado llevando todo este tiempo, no para perseguir el sueño, sino para convertirte en la versión de ti que no necesita el sueño para sentirse completa, que no necesita evidencia para confiar, que no necesita permiso para ser magnética. Ahí es cuando el juego cambia, no desde la fuerza, sino desde la quietud, no desde la estrategia, sino desde la intimidad, con tu señal, con tu sistema nervioso, con el yo que ya no intenta convertirse, sino que se atreve a ser. Esa versión de ti ya está vibrando, ya está brillando, ya está transmitiendo con tanta claridad que las viejas historias caen como ceniza. Y el campo cuántico escucha, no tiene resistencia, no tiene opinión, no tiene demora, solo reflejo, solo resonancia, solo retroalimentación. Entonces, ¿con qué lo estás alimentando? ¿Lo alimentas con deseo frenético o con devoción encarnada? ¿Estás esperando ser elegido o eligiendo con cada respiración? ¿Estás ensayando quién podrías ser o permitiéndote vivir como eso ahora? Siente en tu columna la diferencia entre esperar y reclamar, entre contener la respiración y soltarla, entre monitorear el momento y darte cuenta de que este es el momento, ahora mismo. No cuando llegue el mensaje, no cuando crezca la cuenta bancaria, no cuando aparezca la pareja o se aclare el camino o las señales se hagan más fuertes. Ahora, con o sin evidencia, eliges. Y cuando eliges, de verdad fisiológica, celularmente, cambias de línea de tiempo, no algún día. Ahora, porque en lo cuántico, el tiempo se dobla ante la coherencia. La realidad se inclina ante la encarnación. El mundo se reorganiza alrededor de quién eres, no de lo que quieres. No necesitas intentarlo más fuerte, necesitas recordarlo más profundo. Volver al yo que ya sostiene la vibración. Anclarte en la versión de ti que no tiene nada que probar, solo presencia que profundizar. Así que camina como si ya estuviera hecho. Respira como si ya estuviera aquí. Mira como si lo recordaras. Habla desde la quietud debajo de la historia. Y deja que todo lo demás se alinee con tu claridad. No estás atrayendo, no estás pidiendo, no estás esperando, estás eligiendo, con el poder de tu mirada, la quietud de tu cuerpo, la frecuencia de tu verdad. Y el universo ya está escuchando.